Buenos días, estudiantes de grado quinto. Continuando con esta temática de la materia, con esta temática de los átomos, de las moléculas, de la tabla periódica. Vamos a iniciar el segundo video que les tengo preparado el día de hoy para la explicación de estos temas. Entonces, como les recomendé en el primer video, necesito mucha atención, que repitan los videos en múltiples ocasiones. Recuerden que es la mejor forma para poder comprender, entender la temática, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar con esta segunda parte de la clase y las explicaciones que les tengo preparadas. Hay que tener en cuenta, estudiantes de grado quinto, que las distintas clases de átomos los encontramos en la tabla periódica. Es ahí donde están los elementos químicos, por ejemplo, como el hidrógeno, como el oxígeno o como el bromo, que los identificamos aquí en este ejemplo que hicimos anteriormente. En la tabla periódica se encuentran ordenados estos elementos químicos. ¿Cómo los identificamos? Porque ellos se representan con símbolos químicos, por ejemplo, utilizando las letras. Por ejemplo, la letra C mayúscula y L minúscula es un símbolo de un elemento químico que se conoce como cloro. La O mayúscula es un símbolo de un elemento químico que se conoce como oxígeno. La F mayúscula y la E minúscula es un símbolo de un elemento químico que se conoce como hierro. Entonces, en la tabla periódica tenemos símbolos químicos y su respectivo nombre químico. El tema que vamos a tratar el día de hoy con mis estudiantes de grado quinto es el tema de las sustancias puras y las mezclas. Hoy, en esta sesión de clase, vamos a abordar solo las sustancias puras. En la siguiente semana vamos a abordar las mezclas. ¿Por qué vamos a abordar solo las sustancias puras? Porque es un tema bastante amplio, entonces quiero tratarlo de forma detallada y explicar a fondo todo lo relacionado a esta temática. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de sustancias puras. Recuerden que todo lo que existe en el universo está compuesto por materia. La materia, a su vez, se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras, que es el tema de estudio del día de hoy, corresponden a elementos o compuestos. Son un tipo de materia cuya composición química es fija y sus propiedades no cambian. Tengo 3 ejemplos: el cuarzo, el mercurio y el oro. Ellos son elementos químicos que están en la tabla periódica. Las sustancias puras se clasifican a su vez en elementos o compuestos. Vamos a hablar que las sustancias puras se dividen en elementos químicos y en compuestos químicos. Vamos a hablar de los elementos. Los elementos son sustancias formadas por átomos del mismo tipo y que no pueden ser divididas en sustancias más simples. Por ejemplo, el oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. El nitrógeno está formado por 2 átomos de nitrógeno. Para seguir entendiendo este tema tenemos que hablar de la tabla periódica. Es importante que tengamos en cuenta esto. La tabla periódica va a ser una herramienta que nos va a servir para entender mucho mejor esta temática y necesito estudiantes de quinto que consigan y tengan a la mano esta tabla periódica. Como les estaba diciendo, en la tabla periódica encontramos todos los elementos químicos que se conocen en nuestro planeta y que conocemos del universo. La tabla periódica es una herramienta gráfica, como lo podemos observar, gráfica,
en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Acá tenemos todos los elementos químicos que conocen los seres humanos, que han descubierto en la Tierra y que conocen de lo poco que se ha investigado en el universo. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, vamos a ver algo de historia sobre la tabla periódica. Durante el siglo XIX se conocieron más de 20 elementos químicos y a medida que fueron descubriendo muchos más, eran evidentes las semejanzas entre algunos de ellos. Entonces surge la necesidad de ordenarlos. Dicho ordenamiento se desarrolló sobre la base de características y propiedades que presentaban los elementos. Mendeleev, este personaje, es considerado el padre de la tabla periódica porque fue el primero en elaborar un modelo en filas y columnas. Pero hay que tener en cuenta que antes de Mendeleev estuvieron otros investigadores, otros científicos, otras personas estudiando la tabla periódica. Es el caso de Tradas de Dobereiner. Este científico ayudó a agrupar los elementos químicos. Al igual que Newlands, este científico también ayudó a agrupar y a ordenar los elementos químicos que se iban descubriendo a medida que pasaba el tiempo. Ya después, Mendeleev agrupó los elementos en filas y columnas, es decir, que él los ordenó teniendo en cuenta unas características de los elementos químicos. Los ordenó. Los ordenó de una forma por grupos que se identifican por cada columna, cada grupo es cada columna, y por periodos, que serían las filas que tiene la tabla periódica. Ya después Henry Moseley experimentó con los rayos X estos elementos químicos y ofreció un aporte al estudio de la tabla periódica. Y más adelante, Alfred Werner diseñó una tabla periódica moderna con mucho más orden y mucho más información sobre esos elementos químicos. Entonces, en la tabla periódica se identifican en grupos más o menos 18 columnas en total, grupos 18 columnas en total, y también se identifican en periodos, que tenemos unas 7 filas en total. Vamos a ver. 18 columnas. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, 9 grupos, 10 grupos, 11 grupos, 12 grupos, 13 grupos, 14 grupos, 15 grupos, 16 grupos, 17 grupos, 18 grupos. Y en 7 filas. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas, 7 filas. Estos elementos químicos que están acá son especiales. En su mayoría son creados por el hombre, o sea, creados en laboratorio, pero me voy a enfocar en estos que están acá, en estos, en los que hacen referencia a las 7 filas. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Hasta ahora se conocen aproximadamente 118 elementos químicos. Recuerden que son los que se conocen y que han identificado en el universo y en el planeta Tierra. Se conocen más de 118 elementos químicos, algunos se han encontrado en la naturaleza, formando parte de las sustancias simples o de compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos.
Ahora, ya estudiando lo de los átomos, lo de la tabla periódica, vamos a hablar de un compuesto. Un compuesto es un tipo de materia formada por la combinación de elementos, que fue el tema anterior. Los átomos de estos elementos están unidos y forman una molécula. Por ejemplo, el agua, esto que vemos aquí es la fórmula química del agua. H, un 2 y una O. O en otras palabras, hidrógeno, 2 y oxígeno. Todas las moléculas de agua tienen los mismos 3 átomos. Acá este 2 me indica que hay 2 átomos de hidrógeno y acá me indica que hay un átomo de oxígeno. Entonces, 2 átomos de hidrógeno más un oxígeno son 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es un compuesto. Cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como lo representa acá la imagen. Ojo, están unidos entre sí y forman una molécula de agua. Las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos que los forman. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. Pilas con esto. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. Esta fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto. Vamos a ver un ejemplo. La fórmula del agua es H2O. El 2, que está después de la H, o sea, después del hidrógeno, nos indica que cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. La O representa el oxígeno. El que no tenga ningún número después nos indica que cada molécula de agua tiene solo un átomo de oxígeno. Cuando encontramos un elemento químico dentro de una molécula que no tenga ningún número, hace referencia a que, es decir, solo hay un átomo de ese elemento químico. Por ejemplo, el vinagre, ese es el nombre químico. Tenemos que tiene átomos de sodio, un átomo de sodio que está de color morado, oxígeno, tiene un átomo de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno. De color azul, un átomo de carbono de color negro y un átomo de hidrógeno. Es decir, que tiene átomos de sodio, oxígeno, carbono e hidrógeno. Un átomo de sodio, 3 de oxígeno, un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Ahora, el amoníaco, NH3, tiene un átomo de nitrógeno y tiene 3 átomos de hidrógeno. El dióxido de carbono, CO2. Los átomos de oxígeno se representan de un color verde en esta gráfica o estructura química. En este caso, tenemos 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Ahora, la sal o cloruro sódico tiene un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Esta es la estructura química. Y esto que vemos acá es la fórmula química del amoníaco y la fórmula química del dióxido de carbono. Y estos dibujos, estos esquemas, es la estructura química del vinagre, de la sal, del dióxido de carbono y del amoníaco. De acuerdo, estudiantes de grado quinto. Esta es la segunda parte de la sesión de clase del día de hoy. Me queda pendiente una explicación bastante importante y necesaria para desarrollar el homework que deben hacer después de observar los videos con las explicaciones